Hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo y un abrazo y espero que todos se encuentren con bien. A esta hora, hermanos, vamos a ver la lección que nos toca el día de hoy, que es la lección número 40 de nuestra revista del Sendero. Y el título es El Rey es crucificado. Y el propósito de la lección, fíjense con lo que dice que el alumno comprenda que la crucifixión de Cristo fue un castigo físico, moral y verdadero, sufrido por amor a nosotros. Pero fíjate, hermano, que quiero que recalquemos muy bien ahí, quiero que vamos a decir, recalquemos o nos pongamos nuestra mirada bien aquí donde dice moral y verdadero, porque esto nos dice, hermanos, de que este es un hecho que en realidad sucedió, que estamos conscientes porque hay quienes piensan que esto que es un mito y esto no es, ¿verdad? Ahí piensan que es un cuento y tampoco es un cuento. Esto fue vida real y es el hecho, uno de los hechos más importantes de la historia, un hecho sin precedentes. Yo creo que no habrá ni va a haber un suceso como este, donde alguien haya ofrecido su vida. Y entonces es importante que tengamos bien en mente este, este acto y que también nosotros estemos conscientes, por ejemplo, hermanos, de que qué era precisamente esto, qué era la crucifixión. Y miren, nos dice aquí que era el castigo más cruel de todos durante el Imperio Romano. O sea, esa era la pena, vamos a decir, la pena máxima. Era el castigo más tremendo que imponía el imperio. Y nos dice aquí que la crucifixión, que en la crucifixión los condenados, dice, sufrían una muerte lenta por sofocación. Dice que el cuerpo era mantenido allí para que fuera devorado por los buitres y otras aves. Y la meta de la crucifixión romana, dice, no era solamente matar, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. Fíjense, hermanos, cuál era la, la meta que ponía el imperio, qué era lo que buscaba, todo el daño tan planeado que tenían de hacer esto. Y mire, para quién estaba impuesto, dice que estaba preparado para los asesinos. Y vamos a poner atención, hermanos, para quienes estaba impuesto este castigo. Dice que estaba preparado para los asesinos, ladrones, traidores o sediciosos. Y dice que era la pena capital. Y yo le pregunto, hermano, ¿el Señor Jesús se le podía acusar de alguno de estos actos que yo les acabo de decir? Y se va a dar cuenta de que no. Nuestro Señor no fue ni un asesino, no fue ladrón, no fue ningún traidor o un sedicioso. Déjeme decirle que sedición quiere decir aquellos que se levantan contra el gobierno y a querer derrocarlo. El Señor Jesús nunca buscó eso. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿por qué entonces Cristo murió en la cruz? Y esa es la pregunta que está ahí. ¿Por qué? Y ahorita vamos a darnos cuenta, hermanos, en los pasajes que vamos a ver, donde nos vamos a dar cuenta de que esto también, tenemos que recalcar de que esto era un plan divino para nuestra salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de que este suceso, estos actos, fíjense, ya estaban anunciados desde el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver unos pasajes como el Salmo 22, como Isaías en el capítulo 50 y el 53. Vamos a ver algunos pasajes ahí y terminaremos viendo también
lo que nos dice Mateo capítulo 27, del 27 al 44. Pero fíjese, hermano, cómo dice aquí, ¿por qué entonces Cristo murió en la cruz? Y la respuesta sería simplemente por amor a nosotros, hermanos. Por eso el Señor pasó por ahí. Por eso el Señor pasó todo este tiempo, porque si no hubiera sido por su sangre, hermanos, nosotros no estaríamos ahorita, no estaríamos aquí. Y dice la Escritura que no hay más grande manifestación de amor que esta, hermanos, en que Cristo entregó su vida y vamos a ver a esta hora, hermanos, cómo estos pasajes, ya como les digo, ya desde antes nos anunciaban lo que iba a suceder posteriormente. Y vamos a estar ahí, vamos a estar ahí en el Salmo 22. En el Salmo 22, y como primer punto de la lección dice, el grito de angustia. El grito de angustia. Y miren, hermanos, este salmo fue escrito aproximadamente como unos 580 años antes de Cristo. Y en la primera parte del salmo, en los versículos del 1 al 21, nosotros encontramos la humillación de Cristo. Y en la última parte, del 22 al 31, nosotros vamos a encontrar la exaltación de Cristo. Y ahorita vamos a ver estos textos. Pero sí quiero decirles que este salmo pertenece dice que es un salmo de lamento o de súplica, porque aún los salmos estaban agrupados, había cantos de alabanza, había de diferentes, pero dice que este salmo pertenece a uno de los salmos de lamento, súplica, y fue escrito por el rey David, y dice aquí que porque en él David expresaba su sufrimiento, expresaba cuando él pasaba por la enfermedad, cuando había pasado por la enfermedad, si había alguna injusticia o opresión del enemigo, y aún por la pérdida de Dios. Y por eso algunos teólogos reconocen que el Salmo 22 pertenece al género de los salmos de lamento o de súplica, porque sabemos que él había pasado por momentos difíciles, había pasado por guerras, había pasado por hambres, había pasado por muchas situaciones, y por eso él expresa este salmo, y lo expresa de esta manera. También podemos ver que este salmo, junto con otros, es conocido también como un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque cultiva la esperanza de Israel en un rey que vendrá, en un rey que iba a venir a librarlo de la opresión. Pero vamos a ver a esta hora, hermanos, qué relación tiene estos salmos en relación a Jesucristo y a Dios. Porque mire, ahí en su primera parte, nada más mire cómo dice el versículo 1 del Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero mire la primera parte, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué relación tiene con nuestro Señor Jesucristo? Y si nosotros pensamos, nos vamos a dar cuenta de que hay mucha, porque esa es la frase que el Señor, una de las primeras frases que el Señor expresa cuando está en la cruz. Dice, Dios mío, es un grito de soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es algo que ahí ya hay una relación en ese grito que él está expresando.
Pero también podemos ver de que en el versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El rey el rey David reconocía la santidad de Dios. Y es por eso, hermanos, que a nosotros se nos pide que seamos santos, porque Dios es santo. Y dice que no como un atributo, sino como la parte de su naturaleza. Nuestro Dios, por naturaleza, es santo. Y esa es la naturaleza esencial de Dios, de que Él es santo y Él quiere que seamos santos. También nos dice que el rey, en el versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El rey reconoce la liberación de Dios. El salmista en este caso David, él conocía la historia, él sabía que Jehová había liberado al pueblo de Israel de los egipcios y había visto la mano poderosa de Dios. El rey también se siente despreciado. Mire lo que dice el versículo 6 al 8, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y mire cómo tiene relación con sucesos, expresiones que le suceden a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, el rey se sentía despreciado. Dice, estos versículos nos hacen también reconocer las palabras expresadas por Jesucristo. Dice que despreciado por los hombres, por el pueblo, las burlas. Vemos cómo se van relacionando esto que está pasando en el Salmo 22, esto que expresa el rey, con lo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo. También dice que aquí se expresan los versículos del 22 al 31, se expresa el triunfo del salmista. Dice el versículo 22 dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que él hizo esto. Dice que las súplicas del lamento del rey fueron públicas, por lo tanto dice que su alabanza también la hizo pública, porque después del sufrimiento Dios le escuchó y por eso él tiene un canto de alabanza. Vamos a pasar al siguiente punto. Y vamos a estar ahora ahí en Isaías capítulo 53. Los sufrimientos del siervo de Dios. Y vamos a ir aquí a Isaías capítulo 53. Y mire lo que dice los versículos del 1 al 8. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En este capítulo, hermanos, se ve el mensaje de un Mesías que tenía que sufrir. Por eso los teólogos lo llaman el Mesías sufriente. ¿Quién iba a pensar, verdad, de que nuestro Señor fuera a sufrir? Nadie hubiera creído que el Mesías iba a sufrir, mas sin embargo, podemos ver por lo que él pasó. Mire lo que dice también el versículo 52, el capítulo 52, del 13 al 15. Dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién iba a creer que el siervo del Señor sería su prosperado, pero que también sufriría mucho maltrato? Y yo creo que la respuesta es de que nadie hubiera pensado por los sufrimientos que iba a pasar el Señor. Y dice ahí también, dice que el siervo perdería toda hermosura, y ya lo vimos, dice, y esplendor. Dice, y el salmista describe claramente el sufrimiento que padecería el Mesías. Y mire cómo dice que cuando hemos visto fue tratado de una manera tan tremenda de que, de que yo siento que a veces hasta las escenas que uno ve a veces en las películas le tratan de dar un acercamiento a lo que en realidad sucedió, pero en realidad es algo tremendo, ¿verdad? Como por los golpes el cuerpo comienza a desfigurarse y todo, y aquí se está cumpliendo esta promesa. Aquí podemos ver que el salmista describe claramente el sufrimiento del Mesías. Dice, y podemos ver ahí unos pasajes. Por ejemplo, en Isaías 53, 4 dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y si nosotros nos vamos a Mateo, capítulo 8, versículo 17, mire lo que nos dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, dice, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y mire, y así ve cómo se encuentra tal lo que estaba anunciado en Isaías, se está anunciando después. Y así podemos ver Isaías 53, 5. Y tiene relación con, mire lo que dice Isaías 53, 5. Y si usted ve, tiene relación con lo que dice 1 de Pedro 2, 24. Vemos 53, 6.
Y también lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, 25. Isaías 53, 7 y 8, y vemos que cómo esto se, se cumple en Hechos 32, 33. Y esto, hermanos, no es una prueba más que la salvación del Mesías. De que como esto ya anteriormente ya había sido anunciado y cómo vemos cómo tiene su cumplimiento, tiene su cumplimiento después. Vamos a pasar al siguiente punto. Dice la crucifixión de Jesús, Rey de Reyes. Y a esta hora, hermanos, yo les voy a pedir que imaginemos, hermanos, eh, estas situaciones, que imaginemos, haga de cuenta que tal como si usted estuviera en aquel momento en la que el Señor Jesús eh, va pasando por estas situaciones, ¿verdad? Y vamos a ir ahí a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, del 32, vamos a estar en el 32 al 44. Y haga usted, imagínese usted que usted está viendo estos sucesos que nos relatan este capítulo. Ahí, imagínese que ahí, yo no sé si usted se ha fijado, pero en algunas ocasiones nos pasan escenas en la televisión del lugar por donde caminó el Señor en todo este trayecto. Y hermanos, son calles, pero demasiado estrechas. Y imagínense que aquí el Señor va pasando y el Señor ya lleva acuérdese usted que él ya pasó por varios, ya tuvo supuestamente un juicio y el Señor ya fue golpeado, ya lo estuvieron latigueando y ya pasó por un proceso de castigo muy tremendo. Y aquí ya lleva el madero. Y cuando va pasando por estas calles, ya el Señor ya va, imagínense, este, hasta deshidratado, yo creo, sin fuerzas, porque se nos dice que el madero era muy pesado. Y entonces aquí él va pasando y dice que él ya va cansado y dice, y de entre la multitud, dice que entre la multitud vieron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón. Y dice que dice que lo obligaron a que llevara la cruz. Dicen que muchos dicen que para Simón, él consideraba que llevar la cruz era una vergüenza. Él lo miraba como algo bajo. Entonces, por eso aquí nos dice la escritura, dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene, dice el versículo 32, que se llamaba Simón. A obligaron a que llevase la cruz, porque como les digo, para él parecía que era algo vergonzoso eso, el tomar. Pero vemos que con el tiempo, él después se da cuenta de que fue un privilegio para él el haber cargado la cruz donde nuestro Señor Jesucristo iba, iba a morir. Y dice que el versículo 27, 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Imagínense ustedes, hermanos, que ahí el Señor ya va totalmente cansado. Y dice que era una costumbre, fíjate que era una costumbre de los romanos, que a las personas que crucificaban les daban a beber mirra con vino. Y hagan de cuenta que esto era como algo que los adormecía,
Hagan de cuenta que era como un anestésico para que ellos supuestamente no aguantar más todo lo que les iban a hacer. Era algo como para aminorar el dolor. Pero fíjese que aquí al Señor, en vez de darle eso, le dieron vinagre con hiel. Y dice que su sufrimiento para eso fue más amargo y tremendo. O sea, ellos estaban haciendo con él que sufriera lo más que se pudiera. Dice en el siguiente punto, dice, repartieron entre sí sus vestidos, dice el versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mire, decían que era costumbre de todos los judíos en que ellos llevaban siempre 5 artículos de vestir: zapatos, turbante, cinturón, la túnica interior y la capa exterior. Pero era costumbre también de que 4 soldados eran los que custodiaban al crucificado. Y dice, y los primeros 4 artículos que yo les comenté ahorita, que eran los zapatos, el turbante, el cinturón y la túnica interior, tenían el mismo valor, pero la capa dice que era la más valiosa, y esa era la que querían ellos. Entonces dice que los soldados echaron suerte por la capa de Jesús. Y aquí fíjense que cómo se cumple aquí algo que ya estaba dicho, que echarían suerte sobre sus ropas. Y qué podemos ver de que ahí, que en ese lugar, en el Gólgota, en el lugar de la crucifixión, nosotros sabemos que había 3 cruces, que el Señor estuvo acompañado de 2 ladrones, uno en cada lado. Y en realidad podemos ver de que aún en sus últimos momentos dice que Él estuvo con pecadores en el momento de su muerte. Dice, el siguiente punto dice, los insultos y burlas al Hijo de Dios. Y mira lo que dice el 38 al 41, dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, no fue suficiente para ellos todo lo que el Señor ya había pasado, la crucifixión, la humillación, cómo la gente le insultaba, el ver a los sacerdotes y a los escribas y fariseos cómo se burlaban de él. O sea, todo eso no fue suficiente porque para ellos querían todavía hacerlo pasar por cosas peores todavía. Pero la pregunta ahorita es, ¿cuál es el mensaje de la crucifixión de Cristo para nosotros hoy? De parte de Cristo, yo creo que el mensaje que Él nos da a nosotros dice que es un acto de entrega, un acto de amor, un abrir el camino para que el hombre pueda llegar a Dios. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, el Señor preparó el camino, porque sabemos que solamente, hermanos, si no ha sido por eso, si no fuera por eso, nosotros no podríamos llegar
al Señor. Nosotros no podríamos llegar a Dios, porque solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer. No hay otra forma, no había otra manera. Todos fallábamos en algo. ¿eh? La ley había sido los 10 mandamientos eran muy duros. Y a pesar de que después los encerraron a dos, a dos mandamientos, ¿eh? Vemos que aún así fallábamos. Por eso fue necesario la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que en un día nosotros podamos tener salvación. Y hermanos, quiero decirles a esta hora que todavía ahí el Señor está esperándonos todavía. Él todavía está en espera. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor, no hay más grande, como les digo, demostración de amor que la que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Así es de que la pregunta sigue siendo: ¿cuál es el mensaje de la crucifixión de Cristo para nosotros hoy? ¿Qué es lo que nos dice esto? Y ya para terminar, hermanos, dice, hay quienes dicen no necesitan ser perdonados de nada. Otros dicen que el perdón se puede obtener por diferentes medios y nada los puede obligar a creer en Jesucristo. Lo único que Dios nos mostró es el deseo de darnos perdón. Y esa cruz hoy sigue mostrando el gran amor de Dios a la humanidad. No hay otro medio, hermanos, no hay otro camino para llegar al Señor más que Jesucristo. Y no es más que por la sangre de Él. Y que estemos conscientes, hermanos, de esto, y de darle el valor a ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga.